encontramos de nuevo en Historias de Oración. Ya saben nuestros hermanos que la Hermandad de Oración en el Huerto lleva desde el ejercicio anterior, desde el año pasado, una serie de charlas, conferencias, coloquios y en definitiva un encuentro entre los hermanos de esta corporación que sirve para hablar, como el propio nombre indica, sobre nuestra hermandad, su existencia, las vivencias que han tenido los cofrades de Oración en el Huerto a través de los años y en definitiva pues tratar de llevarles a ustedes, aunque sea en estas circunstancias con el COVID-19, hasta sus casas la palabra y la expresión de nuestros hermanos de la hermandad, aunque sea, como decimos, a través de internet. En cualquier caso, hoy el que les habla tiene también el placer de acompañar a 6 personas que son hermanos muy reconocidos de esta hermandad y que voy a pasar a presentarles enseguida para abarcar una nueva sesión de esta serie Historias de Oración. Hoy, como les digo, son 3 personas muy conocidas, 3 y 3, como ven a cada lado, y van a hablarnos, como hemos comentado anteriormente, sobre esa vivencia y esa experiencia que los años le han dado a lo largo de su vida en esta hermandad. Hablaremos de diversos temas, pero como decía, obviamente vamos a presentarles. A mi derecha, Manolo Bando Reina, junto a él Joaquín Alcántara, Álvaro Pareja Olmedo, y a este lado están Ignacio Gómez Cobos, Manolo, su hermano Gómez Cobos, y José María Pareja Olmedo, los 6 componentes de esta mesa. Habrán ustedes visto, se habrán percatado de que son 6 personas realmente muy conocidas en nuestra corporación. No es casualidad que 4 de ellos sean hermanos, y tampoco lo es evidentemente que estén hoy juntos aquí. Evidentemente ha sido una apuesta que hemos querido tener para el tema, uno de los temas que haremos hoy en esta charla, y es que, como saben ustedes, 2 de ellos, José María y Álvaro, son hijos del recordado Álvaro Pareja Rivas, uno de los baluartes y una persona emblemática, historia en letras mayúsculas de Oración en el Huerto. Igualmente, otros 2 hermanos, Manolo e Ignacio, son hijos también de otro de esos grandes cofrades del siglo XX en la Oración en el Huerto, y junto a Alvarito, indudablemente también, historia de la Semana Santa de 2 hermanas. Me refiero a Enrique Gómez, y sus hijos, como ven, también hoy hablarán sobre su figura y sobre la presencia que tuvieron tan importante y tan grande en la historia de nuestra corporación. De modo que, aunque hablaremos de diversos temas, yo creo que podemos aprovechar, si les parece a los hermanos de la mesa, comenzando precisamente por recordar esa figura de esas 2 personas, Álvaro y Enrique, con la vista puesta, evidentemente, también en esos hermanos jóvenes que llanamente habrán conocido y habrán oído hablar de ellos, pero ¿quién mejor que sus hijos para recordar y evocar a la figura de estos 2 hermanos insignes de Oración en el Huerto? De modo que, José María, si no le importa, podemos empezar por ti, el más joven de los hermanos, ¿no? Yo primero, buenas tardes, o buenas noches, primero que nada, que yo como hijo de Álvaro quería decir, que fue una persona muy humilde, que su vida fue la hermandad, que hizo que la vida de mi madre fuera también la hermandad, y que anteponía su hermandad, incluso hasta su negocio, y la llevaba paralela con la familia. Pues fue entregado su vida entera a la hermandad, o sea que no tenía otras aficiones. Sí, le gustaba los toros, pero es realmente lo que era la hermandad. Y ya está, no tiene más recorrido, porque fue un hombre que no le gustaba el populismo, no le gustaba figurar, le gustaba estar siempre en segundo plano. Yo quiero recordar, y mi hermano, que siempre va a acordarse de más cosas que yo, porque es mayor, pues recordará que los 3 años que estuvo de hermano mayor, pues no lo pasó bien. Lo que pasa es que los que estábamos en la junta y estábamos alrededor de la hermandad, pues queríamos que él no dejara de ser hermano mayor, ¿no? Y casi lo obligamos. Y realmente lo pasó mal. Además decía, lo estoy haciendo que acabe esto, y cuando acabe, me vaya conmigo otra vez. En fin, yo quisiera que también Alvarí, que, hombre, lógicamente lleva casi 7 años y se acordaba de muchas más cosas que yo, pero bueno, por lo menos de la juventud. Ya no yo. Hombre, yo soy malo para expresarme, pero bueno. Yo lo que principalmente veo es
la unión que tenía entre Enrique y mi padre, que era una unión de una fraternidad auténtica, en la que todo lo que estaba alrededor de ellos se contagiaba de esa fraternidad. Yo tengo incluso comentarios de sacerdotes antiguos que han sido párrocos aquí, que cada vez que oye algo de hermandad o algo, dice, como era Enrique tu padre, ya nunca ha habido más gente en las hermandades, entre comillas. Pero esa forma de ser que tiene el mundo, y esa humildad, y ese compañerismo, que también se peleaban, que también había sus reglas y sus cosas, y se enfadaban, pero eso era distinto. No había una rencilla real, sino era un enfado, por lo mismo que te enfadas tú con tu mujer, porque tú le dices sí, y ella dice que no, y tú te cabreas. Después otro día, pues acabó todo, y otra vez seguía con esa... Por eso yo lo que más me acuerdo de ese tiempo de Enrique, porque yo Enrique, mi padre siempre será mi padre, pero Enrique era casi tan padre mío como Enrique, como mi padre. Porque él me daba los caprichos que mi padre no era capaz de darme. Y yo cuando quería algo, decía, Enrique, yo no soy mi padre, Enrique, yo quiero hacer esto, tú déjalo. Y me inventaba lo que fuera. Y lo que yo más me llamaba la atención de esa unión que había entonces en la hermandad, era la cantidad de chavales que nos pegábamos. Digo, ya nos pegábamos, no, se pegaban, porque yo ya era un poquito mayor, ya estaba empezando por Ignacio hasta en la Junta de Gobierno, y era la cantidad de chavales que se pegaban. Alvarito, ¿cuándo tenemos que ir a la iglesia? ¿Cuándo vamos a limpiar los candelabros? ¿Cuándo vamos a hacer? Y siempre me acuerdo de montones de chavales que ya hoy con hombres, algunos hasta incluso han muerto, que ellos estaban siempre deseando de hacer algo por la hermandad, sin ningún tipo de interés, ninguna cosa, sino simplemente el hecho de estar ayudando a la hermandad. Después ya bueno, muchas cosas más, pero yo tampoco me voy a charlar de más cosas. Hombre, es que Álvaro ha dado una pieza clave, ¿no?, en la conversación, porque evidentemente hablamos de hermandad, pero no se nos olvida hablar de iglesia. Yo he escuchado alguna vez algún comentario de que eran dos grandes cofrades, pero primeramente eran dos personas muy de iglesia, evidentemente también. Claro, expresado así parece como si fuera una proeza, cuando debería ser algo, evidentemente, una conjunción perfecta. Mucho más Enrique que mi padre, sí. Mucho más. Mi padre, en sus misas, con sus cosas y todo, pero Enrique es que tenía una relación tan íntima como conocía a Tinoco, y tan íntima que él en la iglesia, él tenía la llave de la iglesia. Él tenía la llave de la iglesia. Y nosotros cuando teníamos que hacer algo de los pasos, pues no teníamos ni que pedir la llave pura, pero a Fraquito, que se lo pedía. Y Enrique tenía su llave. Y él tenía llave para el lado, y la llave de la capilla de la sacramental de la pastora, esa también la tenía él. La capilla era como nuestra. Hoy ya no, hoy ya ha cambiado un poco el tema. Bueno, los tiempos han cambiado. Lo que sí es cierto es que en aquella época Ignacio, oración en el huerto, era una presencia viva dentro de la iglesia, y tanto Álvaro como Enrique, Mejía también en su momento, y otros muchos, Tinoco, que es era hermano de la hermandad también de la oración en el huerto, eran feligreses, y al mismo tiempo la hermandad de la oración estaba en la vida de la iglesia permanentemente, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú sobre ese...? Pues mira, yo los recuerdos que tengo, yo me ratifico en todo lo que ha dicho el hermano, porque es así. Yo tengo que agradecerle mucho a la hermandad, mucho. Porque gracias a que mi padre, su vida era la hermandad, pues todo eso nos lo fue contagiando a nosotros. En principio, bueno, pues eran cosas propias de los niños, de se hice con los padres, vamos a montar, no sé, ayudarle a carrear las velas, ayudarle a 4 cosas. Pero después, cuando ya va haciendo mayor, te va introduciendo en la parroquia. Y nosotros, cuando hemos metido en la parroquia, gracias a la hermandad. Si no hubiésemos conocido a la hermandad, no hubiésemos entrado en la parroquia.
Y hoy no tendríamos, no sé cómo decir, pero por lo menos ese cariño a lo que representan nuestras imágenes. Yo de mi padre, pues, he escrito aquí algunas cositas que no sé si es el momento de decirlo o no. Sí, lo es, claro que sí. Porque yo he puesto, nuestro padre, Enrique Gómez Martínez, entró en la hermandad en el año 1927, con la edad de 20 años, porque según la regla de su época, situaba en 20 años para ser hermano joven. Mi padre entró antes de 20 años, porque yo me acuerdo que mi tío Francisco me decía a mí, mi tío Francisco le llevaba a mi padre 10 años. Mi abuela quedó viuda, vivía frente a la casa, aquí, a la casa hermandad, donde vive tu tía, ahí vivía mi padre, y tenía la herrería, ahí tenían la herrería. Mi abuela se quedó viuda y se quedó con los dos hijos más chicos, mi tío Francisco y mi padre. Pues me decía mi tío Francisco que raro era el día que mi abuela no tenía que agarrarse al fuelle para darle a la fragua porque mi padre se había ido a la parroquia. Esa era su vida, la parroquia. Con Dios 12 años de allí no salía. Y claro, por eso digo que mi padre no entró con 20 años, entró mucho antes. Lo que pasa es que oficialmente no aparece. Pues pongo aquí que en el Cabildo General del 11 de febrero del año 1931 es nombrado teniente hermano mayor con 24 años. En esa misma junta, en esa misma reunión, su padre, Alvarito, es nombrado tesorero ese mismo día. En el año 1934, a la edad de 26 años, en Cabildo General del día 16 de abril del año 1934, una vez pasada la Semana Santa, es elegido hermano mayor, cargo que desempeñó durante 20 años. De esta Semana Santa, pues esta Semana Santa fue la que solamente salieron el Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Dolores. En aquel tiempo, hoy se ve raro, pero en aquel tiempo mi padre, aunque era teniente hermano mayor de la Oración del Huerto, era teniente hermano mayor de la Veracruz. También. Porque el hermano mayor era el suegro de su hermano, de mi tío Francisco, Manuel Puzón Alaní. Y entonces, por eso yo también estaba apuntado en la hermandad de la Veracruz y muchos años salí vestido con la ropa de la Veracruz. Esa unión que tenían las hermandades, pues hermanos de una cofradía y hermanos de otra se fueron a ver al gobernador civil, porque estaba prohibido en aquella fecha todo tipo de manifestación religiosa. Fueron a ver al gobernador civil para pedirle permiso. El gobernador civil, lógico, le dijo: usted sabe que no puede ser, está prohibido. Pero ustedes no habían hablado conmigo. Ya les dije bastante. Se vinieron corriendo, los pasos que estaban más o menos preparados, pues uno salió en un filo, hicieron una estación de penitencia. Cuando se recoge la hermandad, hay una reunión y es nombrado hermano mayor. En la época que Fernando León fue elegido hermano mayor, según acta del día 1 de junio de 1954, nuestro padre es nombrado priostre, porque él estuvo 20 años de hermano mayor, hasta que dijo. Y en el mismo acta aparece su nombramiento como hermano mayor honorario, permaneciendo o perteneciendo a la Junta de Gobierno, ocupando varios cargos hasta el día de su fallecimiento, el 22 de julio de 1976, a la edad de 69 años. Toda esta vivencia, pues, uno la ha vivido.
porque siempre, yo me acuerdo que las reuniones, todos los miércoles, eran en mi casa, ¿tú te acuerdas? Yo era muy joven y yo me acuerdo que le decía a mi madre, mamá, dame de comer ligero, dame de comer, que ya van hasta aquí la gente de la hermandad y yo me quiero constante que venga, si no me tengo que quedar aquí con ellos hasta las tantas. Yo me acuerdo de esas cosas, como también me acuerdo del año de la nieve. Tú eso no lo has conocido, pero nosotros sí lo hemos conocido, el año de la nieve. Que hubo reunión esa noche. Que hubo reunión precisamente esa noche. Y cuando salimos afuera, veíamos caer al trasluz de la luz, veíamos caer unas cositas de, ¿esto qué es? Ceniza, ¿esto qué es? Y don Juan Reina, que estaba allí, dice, no, eso es nieve, eso es nieve. Y por la mañana cuando nos levantamos nos encontramos con el pueblo, con la cantidad de nieve que había. En fin, todas estas cosas pues las tiene uno ahí y de verdad, ¿qué es lo que me pasó a mí? Pues que yo ya con 32 años no tuve más remedio, por una serie de circunstancias del negocio, no tuve más remedio que marcharme del pueblo. Ya me fui a los palacios, ya me desconecté de la hermandad, aunque estando en los palacios, pertenecí a la Junta de Gobierno, cuando las reglas dicen que para pertenecer a la Junta de Gobierno, por lo menos decían antes, hay que estar censado en el pueblo. No sé ahora si será así. Ahora ya no es necesario. No, pero en aquel entonces había que estar censado en el pueblo. Entonces don Valeriano tuvo que dar un permiso especial para que yo pudiera pertenecer a la Junta de Gobierno, que estuve como de diputado de formación. Fue lo último que yo... Después, pues mi vida en los palacios, con el negocio, ya me incorporé a las comunidades neocatecumenales, a la parroquia allí. ¿A qué he seguido asistiendo? A los cultos, por eso no puedo faltar, que es lo principal, y 4 actos así especiales. Sí, aquí tengo muchas cosas más de mi padre que cuando... Vamos avanzando poco a poco. Ya iremos avanzando. Vamos hablando. Manolo, hay que decir que se podía decir, ¿no?, que la Casa Hermandad de Oración durante unos años estuvo en la calle Real. Se podía decir, ¿no?, en ese mismo domicilio donde vives ahora con tu familia. ¿Qué otros recuerdos tienen sobre Enrique, tanto tu padre como Alvarito? Eso es una memoria, ¿eh? Bueno, siempre estamos juntos los dos, y igual el miércoles santo, mi Alvarito guardaba la ropa de los nazarenos. Muchas cosas. Yo creo que tú te emocionas mucho a la hora de tu padre. En otras ocasiones hemos hablado de él, unos artículos, recuerdos que hicimos para la revista del pueblo, y son muchos los recuerdos y la emoción, ¿no?, de su figura, de lo que significó también para ti, ¿no?, la figura de Enrique. Lo más grande del mundo. Y para los que no son hijos de ellos, pero Manolo Bando, Joaquín Alcántara, que los conocen también, tanto a Alvarito como a Enrique, ¿qué cosas podíais decir como hermanos de la hermandad? Esas dos personas, supongo que para vosotros, muy jovencitos, eran referentes. Son referentes, que han sido los dos pilares fundamentales y principales de la hermandad durante muchísimos años. Ellos se han consolidado, se ha consolidado la hermandad durante muchos años. Y no solamente ellos, sino sus mujeres también, porque, bueno, yo me acuerdo de muchísimas cosas y la primera capa y túnica de nazareno que yo me puse me la hizo María, y eso a mí no se me olvidará en la vida, ¿vale? Entonces, Yo diría que era el trípode. María, Enrique y Alvarito, los tres. Ellos fueron un pilar fundamental de la hermandad. Dentro de la iglesia, como se ha referido antes, porque no estaban dirigiendo a la hermandad y llevándola a su hermandad como buenamente se podía, sino lo llevaban perfectamente bien, lo llevaban dentro de la iglesia, en unión y en comunión con la iglesia siempre. Por tanto, aquello fue un dúo que no se olvidará en la vida, ¿no? Y en ellos se basaron muchísimas etapas de la hermandad, muchísimos hermanos mayores, se consolidaron desde la figura de Alvarito y de Enrique. Está clarísimo, vamos. ¿Y Joaquín, qué podrías aportar? Yo puedo aportar lo que ha dicho, lo que atraía a los chiquillos
atraían, estos dos personajes eran impresionantemente buena gente, ¿no? A un crío que veían por la calle le daban cualquier cosa de la hermandad y el crío se sentía importante. Es decir, ese imán que tenían con respecto a la gente joven, eso es impresionante. Había Enrique, bueno, y Álvaro, muchas ocasiones. Enrique me decía, niño, ven a mi casa que tengo que hacer un trabajo. Trabajo con 14 o 15 años. Me enganchaba, ¿sabes? Te creaba esa necesidad de estar ahí, porque es que era para él era un futuro, éramos un futuro, veía posibilidades de los chiquillos, para nosotros era, no sé, una bendición que una persona tan importante te echaran esa mano, ¿no? Te tendían esa mano, ¿sabes? Entonces con Álvaro la relación fue, con Alvarito, quizás fuese menor que con Enrique, porque Enrique cuando se montaba el paso palio, me subía arriba y me decía, niño, tú a la candelería. Y nos llevábamos por 2 días toda la candelería, porque por un candelero de eso en aquella época era todo una odisea, ¿sabes? Y se veía Enrique abajo y decía, y más para acá, y más para allá, y a casitos de cartón, significaba todo aquello con muchísima dificultad. O sea, anécdota con respecto a Enrique. Que las traía de la fábrica ya esa, la fábrica. una vez de madera y otra vez de hierro, de chapitas de Mario Gruesa. Y bueno, hay muchas más cosillas, ¿no? Pero con respecto a Alvarito me veía entrar a la tienda, como decía José María, es que su vida era la tienda era un complemento, ¿sabes? Para él, eso se veía, y yo era un crío. Entraba por ahí, tenía los mostradores llenos de gente, y yo entraba porque iba a preguntar cualquier cosa de la carnada, o a comprar unos guantes, yo qué sé. Él desatendía y se venía a atender arquivas. Yo recuerdo de una misma cosa cronológico, cuando se repartía la fecha de repartir la ropa de Nazareno, pues él quitaba a la gente a partir de las 8 de la tarde. Y empezaban a llegar los primeros nazarenos a las 8 de la tarde. Yo regalaba la compra, me compraba mañana, yo tengo que repartir. Y echaba la gente en la tienda. Era evidente. No, me quitaba la tienda, ¿no? Que le decía a la gente que se acababa. Y sacaba la caja de ropa y empezaba a repartir ropa, ya no pasaba nada. Ya, fíjate, te voy a contar una anécdota que está aquí presente el que es protagonista de la anécdota. Llego, me pongo a hablar con Alvarito me atiende como era él, que era paciente, y le dice aquí el hijo mayor, papá, saca algo que tenía que dejó por hacer, ¿no? Yo no recuerdo el detalle, y le dice Alvarito a mí, dice, tú te casas que estés capaz de hacer más viejo que tú la hermandad. Fíjate tú hasta dónde priorizaba, ¿sabes? Atender a la gente que se preocupaban de hacer algo por la hermandad. Cosas muy bonitas. Yo con Enrique me llevaba mejor que con mi padre con respecto a la hermandad, porque mi padre era un hombre muy sobrio, yo estaba loco por compañía y darle fe al Paso Cristo. Eso no... Tú te quedas quieto. Y no me daba un carnal, ahora un chico todavía, ¿no? Y cogía Enrique y decía, vámonos, ahora bajamos los dos a tomar un tinto y deja el riñón este. Eso lo decía, claro, deja el riñón este y vamos nosotros a tomar un tinto. Y tú días que 8 años, 9. Me daba libre fresco, lo que sea, tomaba un tinto y me daba. Claro, en realidad la hermandad en aquella época podría centrarse en la tienda de Alvarito, la calle real donde vivía Enrique, y la iglesia. Ahí es donde mil historias se podrían hacer, ¿no? Claro, todo lo contrario, entre comillas, a lo que es la vida de la hermandad y que habitualmente se hace todo en la casa de la hermandad, ¿no? En la iglesia y en aquellos soberanos, ¿no? En el patio ha habido historias, ¿no? De limpieza, ¿no? De montaña, ¿no? ¿Ignacio? Muchas cosas. Yo quería decir una cosa de Alvarito. La hermandad de la oración del huerto se conocía por la hermandad de Alvarito. Así es, sí, exactamente. Y no por casualidad, ¿eh? No por casualidad. Y esto es una cosa que yo quiero que la gente lo conozca. Eso en el pueblo se ha sabido siempre. Evidentemente, como hemos comentado al comienzo, esto va dirigido a la gente joven de esta hermandad, que ahí sí, Sí, posiblemente haya gente que no sepa. quizá también la gente Pero es bueno mayor, recordarlo siempre. pero quizá también la gente mayor no sepan lo que yo voy a decir. La gente decía la hermandad del Alvarito, porque
En casa de Alvarito se guardaba pues, muchísimos enseres, muchísimas cosas, toda la ropa de la Virgen, del Cristo, todas estas cosas, la ropa de Nazareno, ahí venían todo el mundo a pagar los recibos, en fin, es que era la secretaría de la hermandad. Pero no era solamente eso. ¿Cuántas estaciones de penitencia salieron gracias al Alvarito? Cuando había que traer aquellas cuadrillas de costaleros que venían de los que cargaban en el muelle, descargaban los barcos y había que pagarla. Y había que comprar la cera y no había dinero para la cera. Y sin cera no podíamos salir. Se hicieron aquellos palermos, no sé si os acordáis, que eran unos palos de madera. ¿Tú te acuerdas de los palermos? Sí, yo no lo he vivido, pero... Eran unos palos de madera largos. Con un cable. Después se le ponía un trocito de tubo arriba, y eso servía como cubilete. Ahí se metía un trozo de cirio. Y eso sí que tenía que buscarlo para atrás. Porque no había. Y tenía que venir la banda de música, ¿y qué hacen? ¿Salimos sin música? Por eso, ese dicho que decía mi padre, el que lo tiene lo pone, y el que lo pone lo pierde. Y esto quiero yo que quede muy claro. Ese pudo ser el lema de la hermandad. Esto quiero yo que quede muy claro. Que no se decía la hermandad de Alvarito Por casualidad. por casualidad. Se María, una anécdota, una vivencia que tuvieras de tu padre o de Enrique. Es que hay una que yo cuando leí de chico en un boletín de la hermandad, yo dije, esto es magnífico, pero esa historia la sabe mucha gente. Que fue Claro, esto ya que lo del cuarto apóstol, ¿no? pero vamos, eso es genial. Eso tuvo la culpa el padre de esta gente también. Eso mucha gente lo sabe, la chavalería de la hermandad de los fieles no lo sabrá, pero José María se quedó dormido encima del paso de Cristo, al lado de las imágenes, que digo yo, pero ¿cómo se puede subir un chamanito ahí arriba? Maravilloso, era una cosa genial. 6 o 7 años por ahí, y claro, a mí mi nieto era montarme en los pasos, como que veía como yo, pero me quería montar también. Con mi padre no había caso. Yo montarme en el paso y cogió a Enrique, como siempre cogió a Enrique con la escalerilla de madera que había estrechita, y me subió. Tú te sacas ahí, no digas nada, ni me vayas a decir nada. Tú te sacas ahí y ya está. Y yo cogí y que empecé así a meter por los corchos, por lo que había corchos, entonces el paso, lo que era el fondo era todo corcho. Y total, pasó el tiempo, estaba mi madre, estaba mi padre, y bueno, pues mi madre ya cuando terminaron con la vestimenta de la Virgen y esto, pues se vino para mi casa. Se quedó ahí mi padre. Y cuando ya los dos terminaron, Enrique y mi padre, pero esto me lo contaron a mí después ya, claro, lógicamente. Pues se fueron, ya Enrique se fue por su casa, mi padre para aquí a Niño González, y cuando llega mi padre a mi casa, por lo que se ve, pues el niño estaba. El niño te lo llevaste tú, ¿no? Que me lo llevé yo. Había niño te lo traíste tú, no, se quedó aquí contigo, que contigo no, que el niño estaba aquí, te lo has traído tú. Que aquí que no, vamos ahora mismo que Enrique, ahora el corrito para Enrique. Llamaron a Enrique, el niño está contigo. Uy, qué bonito, vamos un poquito por la iglesia. Y estaba acostado ahí en los altos corsos. Una experiencia preciosa. Yo no sé si pasaste miedo o estabas dormido. Yo estaba dormido. Pero que fue, vamos, eso es genial. Estaba Magnífico. Hay otra cosa también que fue, porque antes en la hermandad pues, se improvisaba antes mucho más que ahora, ¿no? Ahora se cosas mucho más en metida en arriba, en estudiada, aprobada con antelación. En la hermandad antes era un poco más improvisación, ¿no? Alguna anécdota yo recuerdo contaba mi padre que un año reunió a la gente, víspera de Semana Santa, diciendo que este año no se salía. Y no salimos, ¿por qué? Por el dinero. Y lo que más hay que lo que quería era acaparar a la gente para que empezaran a moverse. Y no hay dinero, ¿cómo la vamos a hacer? Y al final pues se salió como lógico, ¿no? Pero que él era una persona de ese que pasaron más cosas también, alguna víspera de miércoles santo, una guerrilla en la iglesia, recuerdo,
tú sabes que la calle arriba también ha sido una calle muy de la rural, ¿no? Y fue un par de días antes del miércoles santo. O sea, empiezan a hablar, bueno, ¿por dónde vamos a pasar este año? ¿No sé cuánto? Por la Aníbal González y por no sé qué cuánto. Y un hermano de calle arriba, que también tenía, como es lógico, ¿no? Pues dijo que por qué iba a pasar por la calle de Aníbal González y iba a pasar por la calle arriba. Y se formó una gresca, Curro Vicario de cabreo decía que no venía a sacar los pasos. ¿Te acuerdas del día este? Curro Vicario decía que no sacaba los pasos. Y, en fin, después llegaron a un acuerdo, pero que pasó porque mi padre decía que por aquí no pasaba, que por la calle arriba. Y Enrique decía que sí, que por aquí y que ya hablaríamos de la calle arriba. Total, era la gresca del día, ¿no? Al final yo quiero recordar que cuando se recogió el miércoles santo, y esa lo tengo clavado, a Enrique, Curro y mi padre, los tres han pasado en el cáncer de la puerta. Curro que, como todo el mundo sabe también, hermano de la hermandad, Sí. una persona también muy destacada de la vida de la hermandad. Y algunas cosas de esas que yo me acuerdo, pero a lo mejor tú te acuerdas mejor por ser mayor, ¿no? No, él Curro entró a la hermandad también porque él estuvo de dependiente con mi padre. Entonces, desde jovencillo, antes de irse a la Villa. Y entonces, claro, influenciado por mi padre, se apuntó a la hermandad y eso. Pero yo quisiera, en cuanto al tema de los dos pilares, una casa, tú le haces dos pilares, pero la casa no es una casa, son dos pilares. Entonces, había vigas, y había, que yo siempre me acuerdo mucho de ellos, vigas y tejas que estaban al lado de los pilares. Por ejemplo, me acuerdo de un tal Aguilar, que la mitad casi no lo conocieron. Aguilar, estaba el Quino, Joaquín Sánchez, que dijo Blanco. Mejía, Sánchez Blanco, Joaquín Sánchez Blanco. Joaquín Sánchez Tejero. Sánchez Pérez. Blanco el hijo. Blanco el hijo, ¿verdad? Estaba el Beto Márquez, estaba Felito Alaní, estaba, o sea, que había un grupo de personas, todas casi de la misma edad, que a lo mejor no eran los pilares, pero sin ellos tampoco la casa sería una casa común como aquí con los centros huertos, porque también se llevaban muy bien, estaban muy conjuntados, cada uno era cada uno tenía su forma, como ahora mismo lo tenemos cada uno, pero que a la hora de la verdad todos empujaban. Curro en su faceta de una patada, el niño Márquez, porque también era compañero de Enrique y de Mejía que tampoco lo he nombrado, también tenía sus cosas, también él ponía su olivo todos los años, cada uno tenía sus misiones. Padre de José. O Celito Aro también, que era muy importante también. Él hacía gestiones cuando llegó la hora de traer la banda de la Cruz Roja, ahí de la especialidad militar, en fin, que había un grupo de gente buenecita, aunque los pilares, estamos de acuerdo que son irrepetibles, que eran Enrique y mi padre, o mi padre y Enrique, como queréis ponerlo, dan igual porque a mí me da igual uno que otro, pero también había gente alrededor muy buena, que la hermandad floreció en los años 50, quizás cuando se entró a moda de que los hermanos mayores tenían que ser gente un poco pudiente porque las hermandades no tenían dinero y los recibos eran a lo mejor una peseta al mes. Y entonces para buscar dinero, que también había poco dinero, pero también para buscar la casa de la cofradía hacía falta dinero. Entonces empezaron a buscar esa moda, entonces entró Antonio León en Veracruz, entró Fernando León aquí en los Centros Huertos, el Lagunero después entró también en Veracruz, en fin. Y entonces ya las hermandades empezaron a coger un realce, otro tipo de realce, porque ya además ya habían pasado todas las mujeres y todas las cosas de la penuria económica que había. Y empezaron a florecer, empezaron en cierto modo los piques, entonces en ese tiempo se hicieron el Pazo Nuestro, el Pazo de Santo Entierro, el Pazo del Gran Poder, en fin, estrenaba uno la candelería, el otro tenía que estrenar otro lado. Son casi todos del mismo año, de los mismos años. Todos los mismos años, esto ya se empezó todo sobre la marcha.
Claro, pues precisamente hablando de ese esplendor, tú lo has dicho, Álvaro, a partir de los años 50 es cuando la Hermandad de Oración tiene la imagen, nosotros la vemos en foto blanco y negro, pero tiene la imagen que hoy vemos en la Casa de Hermandad o en la iglesia. El paso es de los años 50, el palio de los años 50, el apostolado, el ángel, la imagen del Señor es del 48, los apóstoles vienen en los años 50, en realidad la Hermandad de Oración en la década de 1950 es cuando realmente empieza a tomar esa imagen de hermandad que hoy estamos viendo con estos pasos, ¿no? Y con, bueno, estoy recordando las túnicas que antiguamente eran de capa, eso no lo conocisteis vosotros, me parece. Perdón, eran de cola, se ponen de capa en los años 30. Que no sé si Álvaro y Enrique tuvieron que ver, porque estamos hablando del año 30. Yo lo de cola no lo he conocido. Yo lo he conocido cuando se pusieron después Y se aprobaron se aprobaron. Pero yo siempre he conocido los nazarenos del huerto a las palomitas blancas, como decía el señor Peña. Palomitas blancas, Palomitas nunca blancas. escuché esa expresión. Se nota que viene la primavera porque ya Barbarito con una caja y el Bari a la iglesia. Ajá. Y el miércoles santo decía, ya están aquí las palomitas blancas. Porque los nazarenos eran muy vistosos, las capas con el viento andando se abrían mucho y parecían como palomas blancas. Pues claro, después ya vinieron otras hermandades que sí tenían esta ropa. Por ejemplo, la amargura, y después la borriquita, ya todo eso, pero antes no, antes el blanco era más que más. Previamente no había capas blancas, la de Gran Poder que eran moradas. La de Poder era morada, y la Veracruz negra. Hierro, todas eran oscuras. Santo Entierro fue después, tuvo muchos años sin salir. Eso es, hasta el año 64, si no recuerdo más, que se volvió a reorganizar. Pues yo les hemos hablado de Álvaro y de Enrique como ellos merecen, ¿no? Con una sonrisa por el recuerdo, una lágrima por la memoria que dejaron y también por la imagen, ¿no? que han perpetuado para la oración en el huerto, personas que fueron pilares fundamentales, ¿no? En cambio, si ustedes quieren, podemos pasar a hablar de más vivencias nuestras. Yo quisiera decir aquí algunas cosas yo recuerdo de mi padre. Digo, en el año 1936, cuando incendiaron nuestra parroquia, salvó de la llama a su Virgen de los Dolores, junto a su gran amigo don Enrique Tinoco, sacristán de la parroquia, pereciendo pasto de la llama el resto de las imágenes, porque al llegar el fuego al archivo parroquial, dejaron las imágenes y acudieron a tirar los libros por una ventana que daba al patio de la parroquia. De esta manera, el archivo parroquial se salvó. Le dieron preferencia al archivo, porque si se pierde el archivo, se pierde la historia. Eso había escuchado yo decir. Se pierde la historia. Eso no escuché yo también en ese momento. Después, en el año 1940, junto a su amigo el sacristán, don Enrique Tinoco, y su compadre Manuel Mejía, obtuvieron de un monasterio de monjas dominicas de Sevilla la sagrada imagen de la Virgen de los Dolores, de la Virgen de Rosario, y que años más tarde pasó a ser titular de nuestra hermandad. Muchas cosillas anotadas, sí. Y precisamente iba a decir que terminado este tema podríamos aportar algo más si se nos había olvidado. Por tanto, Ignacio ha venido muy bien este pequeño epílogo de la figura de Enrique, en este caso con la importancia que tuvieron tanto él como Álvaro en los años de la posguerra, ¿no? Que fue realmente donde primero había que estar, sabiéndose que se jugaba uno el pellejo prácticamente, ¿no? En ese momento de incertidumbre. Me refiero a la guerra civil y posteriormente la posguerra cuando tantas necesidades hubo, ¿no? En cualquier caso, si queréis, me aportamos algo más de ambos personajes o pasamos a otro tema que podamos también hacer mención. ¿Qué os parece? Hablamos de más historias de oración, ¿no? Van a salir otra vez los dos personajes. Posiblemente. Toque donde toque, están ahí siempre. Porque, por ejemplo, yo sé que tú eres hermano prácticamente desde que naciste, a los 2 añitos ya eres hermano. 3 años sería. Lleva más de 60 en la hermandad.
Y tú me has comentado anteriormente que, bueno, por supuesto, la túnica de Nazareno y estás cerca de la hermandad hasta que, bueno, tus estudios y tus ocupaciones te dieron lugar, ¿no? ¿Qué recuerdos de joven tienes tú personalmente? Yo no estuve tan anclado como ellos, por ejemplo, en la hermandad, no porque lo quisiera, sino porque yo estuve internado 7, casi 8 años con los salesianos. Yo tuve una vida y una educación y una formación con los salesianos muy intensa, ¿no? Claro, a mí me conocía de la hermandad cuando llegaba la hora de la Semana Santa y poco más, ¿no? Y estaba volcado, si había que limpiar, había que mover, aquí estaba yo. Pero lo viví de otra manera. Entonces eso me apartó mucho. Claro, que estaba aquí, creía que yo no estaba como ellos porque no me llamaba tanto, ¿no? Estaban equivocadísimos. Pero bueno, alguna que otra anécdota, pues sí que las he vivido, ¿no? Porque yo recuerdo aquí a este hombre, allí en la parroquia, en el artillo de la azotea, que teníamos chisme por un tubo, y polvo, y telaraña por un tubo, y nos ponían a sacar chisme a la azotea y a limpiar, éramos surubelés, ¿no, Alberto? Claro, O sea, que todas esas cosas no se las perdió uno. Pero era por razones lógicas, ¿no? En mi caso. Aquella junta joven que había antiguamente la Es verdad, que se se llamaba así. llama joven, la época de la operación ladrillo se llama, ¿no? La primera casa. la primera casa sí. La operación ladrillo. Además estaba de viaje de novio y estaba toda la gente hablando de los ladrillos, que faltaba el ladrillo. Claro, sí, yo voy a estar en el 71 y la casa que empezó en el 73, creo, al principio de año. En el 71 el viaje de novio estaba tocando No, la en el ladrillo. 73 el día de San José se inauguró, pero se empezó en el 72. En el 72, claro está. Y eso Esto era... lo vamos a llevar a mi casa y a la hermandad empezaron a la misma fecha. ¿Eh? Estaban de obra en mi casa, donde yo vivo, y la que recomendaron, no a la vez. Lo que digo que... También tiene que salir siempre lo mismo. No, aquí está su hijo, pero vamos, Enrique puso su alma, quien lo tiene lo pone, que lo pone lo pierde, y todo lo demás. Y él, bueno, raro el día que no venía a la hermandad, y después todos los detalles de, porque no es una obra como se hizo esta, que es una empresa, que venía este carpintero, venía el otro, venía el herrero, venía... Allí no venía nadie. Eso era cosa... Era albañil y un peón, que era que después fue muy hermano de la borriquita, ¿cómo se llamaba? ¿Pero el peón o el albañil? El peón. Uno con gafas, ¿no? Que se la Se vendía ahí que la mujer antes así, muy gordita, así. Antonio. Antonio. Que fue contrario a la obra de la borriquita y eso. Sí. Antonio, no me acuerdo el nombre. Ese era el peón, y el Paquino. Y el Paquino era el más. ¿Eh? Y después, todas las cosas, las cosas técnicas de la casa hermandad, pues la hizo Ignacio con unos amigos que tenía en Sevilla, de las vigas Mori, y se le hicieron los cálculos, y después cuando llegó la hora de esto, pues yo me venía todos los días, dejaba la tienda porque mi padre me mandaba aquí, vamos, que no es que en la tienda hacía falta porque entonces la tienda había mucha gente, no es como ahora que las tiendas están, la tienda de mucha gente, y yo decía, no, pero es que, bueno, y eso me encantaba, claro, porque yo Enrique, ya te digo, era como mi padre. Y él me enseñó a hacer herrería, le hizo la fontanería, en fin, que no entraba nadie, todo hacía con nosotros. Yo no cabe la menor duda que dos personas que vivían en la hermandad, como la que vivían ellos, dos familias, mejor dicho, dos familias, a ellos, como decía Ignacio antes, es que el título se lo ganaron los ritos, y se lo ganaron los dos. ¿Por qué? Pues porque a ellos les costó el dinero a la hermandad seguro muchas veces, muchos años. O sea, no era fácil, en aquel tiempo era muy difícil. La construcción de esta casa hermandad no tiene nada que ver con la construcción, como dice el barrio, de la casa primera. Que se hizo como se pudo y se tardó el tiempo que se tardó. Claro, aquello costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Acababa los camiones de ladrillo en la puerta, Hombre, y éramos... veníamos por la tarde los chavales a meter ahí de ladrillo, por 15.000 ladrillos, no sé cómo, pero a granel. Y ahora tenemos que ir descargándolo
cargándolo, metiéndolo, metiéndolo para adentro, porque la máquina había más que una medida un peor, no lo quería. Y eso, y gracias a Dios que Manolo Román dijo, vamos para adelante. Se le pagó todo, desde luego, pero que él también, la hermandad que tiene un duro, cuando lo hace la hermandad. No, José María, y para recoger todo ese dinero, supongo yo que serían muchas actividades, ¿no? Porque hoy en día las hermandades tienen muchos cultos, tienen mucha formación, tienen, en fin, actividades de todo tipo, pero en aquella época, ¿qué cosas había para intentar cuadrar las cuentas? Pues yo, vamos, en otras hermandades... No sé exactamente la financiación del tema, porque, pero vamos, que entonces pues la hermandad comenzó haciendo baile y se organizaban cosas de el salón ideal, en fin, que se movía por ahí, ¿no? O sea, que estaban un 600. Muchas rifas, Muchas rifas. Entonces se vendían mucho. El 600 se rifó al menos 3 o 4 años seguidos. Uno le tocaba Tobalo, y en fin, me acuerdo de una cosa, que eran cosas así, rifas y bailes y traer orquesta, recuerdo ir a buscar orquesta por ahí, al tal cupón ese que tenía en Sevilla la oficina. Venga, tiene usted por ahí que sea bueno, pero que no sea un caro. El otro día escuché yo una noticia de que iban a hacer, no sé dónde iban, los lentos. Los lentos. Que Y venían venían a tocar. pocas veces, y cuando venían los lentos, aquello era no más que corto. Pero más entonces Juan Reina era. Me acuerdo de Rafael Plaza y los municipales, bueno, eso también es otra anécdota. Ahí Que más de uno muerto en la cárcel por culpa de la hermandad. estaba Juan Reina, que se encargaba de... Y era Juan Reina, y una noche se perdió un chaleco, de uno que le decía y lo metió allí en el bar, y ahora el chaleco pues, se le desapareció. Y cuando el tío se fue ahí, ahora el chaleco no aparecía, y se fue al portalillo. Antonio Carmona y Currito, que eran los que estaban en el bar en ese momento, o vieron los municipales, como los eso lo denunciaron, lo tuvieron que llevar, se lo llevaron al cuartelillo, y ahora vamos corriendo a Juan Reina se levantó, que estaba acostado, porque se levantaba a las 2 de la mañana. Joder, eso. La caseta de la todos los domingos en baile allí en la caseta, Y frente frente a la casa nuestra. frente a la casa de Juan Reina, se consiguió que nos dejaran el terreno eso, lo blanqueamos, lo pintamos, lo pintamos. Y ese pistola en el salón ideal. En el ideal se llamaba, ¿no? A ver, ¿dónde estaba lo de Guacazo? Lo de Maceta, lo de Guacazo. Ahí donde Ahí es donde empezaron. fue lo primero que hicimos allí. dos casetas en la fiera de Santana, en la verdad de Santana, en aquella época, Bella Bética, no, tres con el casino. El casino. Y nosotros. Después El casino, la Peña Bética, Veracruz. Primero fueron el casino, la Peña Bética, la Peña Veracruz y no sé si la Peña Sevillista, nosotros todavía no. Pues Nosotros la pusimos ya después, pero fue en la calle Real. En la calle Real. Frente a mi casa. Sí. Pero vamos, porque no había sitio en el Arenal, que era la sección. Claro, Y aún así se consiguió poner la caseta de la hermandad en un derribo que había allí en la calle Real, ya que yo no estaba edificado. No. Que cogió tu padre un cabreo, porque había un tal que tú lo conocerás, que es abogado, ¿cómo se llama? Que es rubio. No me acuerdo el nombre. Si tú lo conoces, ¿no sabes quién te digo? José María se llamaba el hermano, que está por ahí lejos. Y la madre se llamaba, no recuerdo el nombre, estoy fatal. En fin, que Enrique iba a hacer para poner el baile allí, iba a hacer un escañel para poner el escenario. Y entonces llegó este chaval, que era rubio, que era el allí, y dijo, no, esto lo vamos a hacer así, que empezó a poner el altar. Cuando Enrique entró y vio que el otro estaba en el escenario puesto. Pero yo ya no entro más. No entro más, porque la Mateo tiene que entrar un tiempo. No entro más aquí, porque después que yo me he hartado de hacer con los hierros, no sé qué. En la fecha de una coincidencia ocurre que tú dices de la financiación, en uno de los 600 que se rifó, que creo que lo tocó al Tobalo, que tenía la tienda del Tobalo ahí, y entonces el número de los ciegos lo daban siempre después del parte.
O sea, terminaba el parto a las 10:30 por ahí, entonces tiene el número hasta ahí, tal y cual. Eran 3 números nada más. Y estamos precisamente allí en el salón frente de la calle Real, preparándolo para el fin de semana, para un viernes, no sé, preparándolo para el fin de semana. Y estaba Guillermo allí, que de hecho quiero que también, cuando podamos, nos salga a relucir el nombre de Guillermo Ojeda. Para mí es muy importante también, como otros muchos, pero vamos. Y entonces pues estaba allí Guillermo con su regadera, con sus líos, y dice, mira, a las 9:30 por ahí. Y el número ha salido, el 111 ha salido. Y yo me tenía que irme con el cachondeo, pequeña con el cachondeo total. A las 10:20 pusimos un transistor para escuchar el número. ¿Tú sabes el número que tocó? El 111. Guillermo se le puso la cara como un Guillermo, se le puso como un tomate. Yo no sabía nada, pero ustedes que yo no sabía nada. No sé quién lo tocaba, pero Me yo parece que fue el 600 que le tocó a López Hidalgo. o a López Hidalgo, o al Tobar o a López Hidalgo, no, no. El Tobar fue Pero después. yo de una vez salieron los 3 euros. Pero las cuentas, un 600 en la época valía un dinero. Y si se Yo creo vendían que eran 1000 papeletas como máximo, 60 litros y daba 40. pues estábamos a ello. Bueno, ¿qué quiere decir que se vendía todo? Claro, si no, el número no sabía. Bueno, y del miércoles santo, ¿qué imágenes tenéis vosotros? Esa memoria de niño que uno tiene cuando se viste de nazareno de pequeño, no sé, las mías, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en los años finales de los 70, mi primer recuerdo de nazareno es pasar por la calle Real, precisamente, ¿eh? Y de aquellos antiguos recorridos, a lo mejor, a Manolo, que ustedes habéis vivido y la gente joven de hoy no, que no lo puede conocer, o esas emociones que uno tiene cuando se viste sus primeros años de nazareno, que Manolo, o cualquiera de vosotros, que Manolo también Gómez, ¿qué podéis recordar sobre esa época tan bonita? Pues tú de nazareno seguiste muchos años, pero también más tarde fuiste muchos años también costalero. De la primera cuadrilla, cuando la primera cuadrilla, y José María estuvo de los Toreros, el Armario de Capatán. Junto con don Rafael Plaza García. En Plaza de Cristo estuvo de la Bella. Bueno, nos cambiábamos mucho. Bueno, sí, Cambiaba mucho. Y ya, Nos cambiábamos. Lo iba con el patero debajo del palo, la cuarta trabajadera. Yo desde la juventud, de chico no me acuerdo de Pero es una nada. memoria. También. Me acuerdo más bien cuando empecé a vestirme la borreguita. Me apunté eso y me acuerdo yo de mi madre, las premuras de poner los botones de la borreguita y para el miércoles santo tener que cambiar y lavar la ropa para poner los botones y cambiar los morados. Y también, ¿Y te acuerdas dónde íbamos? y de la amargura también. ¿Y te acuerdas dónde íbamos de nazareno en la borriquita? Yo no me acuerdo bien. La manigueta, estuvo en una y yo en otra. Eso no me acuerdo. No me acuerdo. Yo también fue de la primera junta de gobierno o de la segunda, no me acuerdo. Lo que yo sí me acuerdo más es de años ya siendo mayorcito, de cuando empezaba a llover o estaba el día muy malo, irme al sagrario y ponerme a llorar. Cosa que hoy día ni me se ocurre, porque si llueve, poco llueve, bendito sea Dios. ¿No? Pero vamos, yo la ilusión más grande que tenía cuando ya pertenecía a la Junta de Gobierno y muchos años fui perioste, era deseando que pasara el miércoles santo para empezar a recoger chisme. Eso ha sido una cosa que yo, no sé si lo mamé de mi padre o de Enrique pero estaba deseando de que pasara el miércoles santo para empezar a recoger chisme y dejar todas las cosas arregladas. Y después los primeros años más que yo más he disfrutado, fueron pocos, pero disfruté al máximo, fue cuando fuimos capataz Rafael y el orgullo de ser los primeros de 2 hermanas y casi de muchos sitios, menos de Sevilla, con los estudiantes y con esto, pero los primeros. Y esa vivencia no se me ha olvidado ni nunca en la vida. Esa cosa que había entre los costaleros, esa amistad, esa ganas de trabajar, esos tíos llorando debajo, porque eran críos que tenían 13, 14 años. Y sacar Paso Cristo, que lo sacaban un año con 28, son 40. Esa vivencia, esa no me se ha borrado ni nada. Eso no, ya después he empezado a vivir la hermandad, tuve una época en la que desgraciadamente tuve que dejar la hermandad por motivos familiares, que hasta mi padre me enfadó conmigo porque yo había dejado la hermandad, pero claro, yo tenía otras cosas, otras prioridades que me han durado 40 años y que gracias a Dios ahora mismo, no toca madera, ha pasado. Y
Ya después ya no he vuelto a vivir a la hermandad nunca. Ya no tengo yo el mismo concepto de aquella hermandad que yo viví cuando joven, con estos dos personajes y con... Ya para mí ha cambiado, totalmente ha cambiado. Yo sé que la vida también va evolucionando y tiene otras prioridades, pero sigo siendo hermano de la hermandad hasta que me muera, si Dios quiere. ¿Y Manolo Bando? Bueno, vamos a ver, yo mis principios de la hermandad, volvemos otra vez a Enrique, volvemos a Alvarito, fui nombrado auxiliar en casa de Enrique, en casa de Manolo y de Enrique, pero yo tengo una anécdota que contar, y es de la incertidumbre que yo viví al principio en mi juventud, en mi niñez, mejor dicho, porque mi abuela materna, quería que yo fuera hermano de Veracruz, porque ella era de Veracruz y ella moría por Veracruz. Mira por dónde. Y, Mira por dónde hoy en 2020, ¿dónde te encuentras? y mi padre También decía, es Veracruz, porque no lo sé. el Cristo más bonito que hay en dos hermanas es el Cristo de oración. Y ahí tenía yo mi duda de oración, Veracruz, oración. Y ya con 13 o 14 años, pues me vine aquí un día a buscar al Alvarito y me apunté en mi hermandad, con mi hermano Juan, mi primo creo que vino también, mi primo Juan Reina, y no sé, alguno más. Y en esa altura de mi vida ya, con 13 o 14 años, pues empecé a vivir mi miércoles santo y mi hermandad. Fui nombrado poco después en casa de Alvarito una noche auxiliar y nada, y a partir de ahí pues yo creo que casi todo. También he tenido una etapa muy grande, muy amplia en mi vida de trabajo, como contaba Ignacio al principio, pero bueno, un día llegó José María a mi empresa y me echó el guante, iba por un bando, no se ve por cada dos, Efectivamente. pero le tocó a Manolo, Bendito guante, le tocó a Manolo bendito guante. y le echó el guante a Manolo definitivamente Tuvo buena vista, ¿eh? para hacerlo sufrir un poquito más, Tuvo buena vista. sufrir y disfrutar, lógicamente. Esa visita... Y aquí está. Y aquí estamos todavía, gracias a Dios. Es curioso porque había contado la Junta de Gobierno tal y cual, y claro, pues de aquí nos vamos a acordar de gente que por circunstancias no están, pero que son, ¿no? Y entonces, pues, hablando con Guillermo, pues vamos a ir a ver los bandos que, además, cada vez que hacías falta algo de un brazo de un candelabro, Manolo, Juan, o sea, aquí estábamos en esta tesitura, en los años 96, que cuando yo entré de Manuelo, contra que fuimos a verlo, y me acuerdo, un despacito y estaban los dos. Y mira, ahora mismo no lo tenemos claro, porque nosotros ahora mismo en el trabajo estamos agobiados, dejando que lo pensemos y después nos reunieron otra vez, fuimos 2 o 3 días, mira, que Manolo se va a quedar en la Junta de Gobierno y Juan se va a quedar aquí y ya después Juan después hará tenido. Ahora lo esperamos. Evidentemente hay que hablar de la etapa de hermanos mayores, que aquí tenemos 2 de ellos. Hablaremos, Álvaro, si te parece, también de la primera cuadrilla de hermanos costaleros, pero vamos a cerrar, si os parece, el tema de esas pequeñas vivencias que hemos tenido todos de pequeños, ¿no? Manolo e Ignacio, todavía podéis aportar alguna imagen de vuestra niñez. Yo me acuerdo, pero nosotros chicos, cuando Manolo Calderón estaba pues viendo el Cristo y después los apóstoles. ¿No te acuerdas? Cuando íbamos Yo veía Alcalá, veía Alcalá, ¿no? a Alcalá, íbamos allí a Alcalá, íbamos a casa de Aguilita, y Cuando tenía el taller, en la cuando taller en la casa aquella grande por atrás. Bueno, después, eso fue después. Antes tenía el taller en otro sitio. Yo estaba hablando con El último taller, con Jurado. ¿Sabes quién es Jurado? El nieto del juez. Manuel Ángel, sí, hombre. Manuel Ángel se llama, yo creo que es el nombre. Jurado Porque Fernando. quería estar investigando sobre Manolo Calderón. Sí, sí, están Y me ellos. estuvo preguntando muchas cosas de tema de las hornacinas y de... el taller lo tenía, la puerta principal del caserón, eso daba a la calle principal, pero por la parte de atrás es donde tenía el taller.
que era de una Ese de señora, los Beca Mateo. ¿eh? De los Beca Mateo. Una familia. Y le dejó un sitito donde, que cuando restauró o hizo, yo creo que lo hizo, el Cristo de la Cruz nuevo, el nuevo, no el antiguo, lo expuso allí en un patio que tenía la casa por detrás, con unos arcos, y ahí lo puso Manolo para ponerlo. Y después ya él compró una casa, en la misma calle de Conde de Guadalhorce, porque esta casa grande daba por detrás a la calle Conde de Guadalhorce, y compró otra casa un poquito más adelante, que es donde tenía el taller cuando murió. Otro taller donde murió. Pues yo me acuerdo de eso que íbamos, y íbamos también al taller de Pepe el Tallista. Estaba en una cueva, ¿te acuerdas? Estaba allí en la cueva, estaba en los pisos de Pinillo. Eso estaba en la Puerta del Carmen, Sí, sí, sí. donde estaba la del derribo, Donde a estaban la izquierda. aquello lo llamaban los pisos de Pinillo. Yo no tengo Pinillo, nada algo de eso. Yo sé que aquello se entraba como en una cueva y había un pasillo con una galería, que es donde estaba puesto el respiradero del Cristo, y después se entraba una nave grande que Y lo que le pasó a Pero tu era padre, un hueco, tú no sé si te acuerdas lo que le pasó a tu padre cuando íbamos una vez a ver con el taller de Pepe. Entonces no había, como hay hoy, los camiones para recoger la basura ni nada, eran unos carros con un cajón muy largo para arriba, y ahora ponían una escalera y los hombres que iban recogiendo la basura pues, se ponía la puerta en la cabeza, empezaba y el pobre Adalberto al padre le cayó. Y señor, que estamos en Sevilla, que estamos en Sevilla. Cargado, le cayó la basura al bar, dice, hombre, por favor, que estamos en Sevilla. Oh, muchas vivencias, Muchas vivencias. Porque es que nosotros, aunque nosotros perteneciéramos, íbamos siempre Siempre con íbamos con ellos. ellos, siempre. Y casi siempre iba mi padre y Enrique, casi siempre. No, ya después, cuando más tarde se agregaban. Pues cuando hicimos los hierros para los candelabros del Cristo, Se partió un candelabro. se partió En la de Obrera, donde estaba se partió uno. Policía Nacional. El día que lo Así se estrenamos. cayó uno atrás, que nos mató un moradillo porque yo lo quiso. Y le hicimos los hierros y después los candelabros de cola también los arreglamos en tu casa, tu padre y yo. Nos lo traímos cabreado de Antonio Pérez Barrio, porque era Domingo de Ramos y los candelabros iban a acabar y sin saber cómo iba a acabar. Y cabreado dicen, ¿de qué venga? Fuimos por el camión de Rafael, parece que era Rafael Plaza, el padre, y nos trajimos los candelabros de cola faltados, esos días faltados. Y nos llevamos todos santos, ni no por Semana Santa ni nada, todo domingo, todo lunes, y hasta el martes que las montamos los candelabros. ¿Y te acuerdas por qué se hizo la canastilla nueva? La verdad, ¿por qué se hizo? No sé, no me acuerdo. Bueno, se hizo porque el paso de un paso nuevo, ¿no? Todos los años, cuando se terminaba ya la Semana Santa, pues venga, a desmontar, y los cuartillos que había en la azotea, había 4 cuartillos. Uno era para Gran Poder, estaban divididos por unos tableros, y había 4 departamentos, uno para Gran Poder, otro para nosotros, otro para Balme Y y uno que estaba atrás, lo cogimos nosotros. ¿Qué cogimos al final? Y bueno, pues venga, vamos con... Y mi padre le decía, esta canastilla no la sacamos más. Como era muy cabezón muchas veces. Esta canastilla no la sacamos más. Bueno, pues van con los chismes subiendo la escalera para llevarlos para el cuartillo, y cuando van subiendo la escalera, yo no sé quién fue. No sé si fue Guillermo. Yo sé que a uno le dijo, suéltala. Dejó caer el larguero de la canastilla y lo hizo todo. Y lo hizo todo. Ya tuvieron que irse a buscar a unos febres, buscaron a Antonio Pérez Barrio y ya se hizo. ¿No te acuerdas de eso? Y ya se hizo la... Después la cartilla se puso el altar de culto y eso. ¿Eh? Que esa cartilla vieja se puso los altares de culto. Después se ponían los altares en el altar de culto. Y el altar de culto que se hizo, también de madera, con Celito, el hijo de Diego Santana, Y Zolaika, allí en la azotea, Y otro más, el Periquito. Periquito. Se hizo el plan de toda la escalinata esa,
donde se montaban los cultos de gran poder y los nuestros. Con esa hermandad que había, entre las dos hermandades, que salíamos con la insignia de uno y después con la insignia de otro, porque no había. No es como hoy que hay tantas cosas. Claro, también el tema artístico tiene mucho que ver Enrique con el paso de Panio, hemos hablado de los Febres de Pérez Barrio, Manolo Pineda Calderón, ¿qué se puede decir de él? Que no se sepa, ¿no? De la importancia que tuvo en esta hermandad. Claro, teniendo aquí a un artista, a un pintor como Joaquín Alcántara, que dé él su opinión también por el tema artístico en aquellos años sobre esta hermandad, que yo también sé que algo también tuviste que ver con algunas restauraciones en aquella época. Hice cositas. Lo que hoy se está restaurando la capilla, en su día, para ahora casi 50 años, lo hice yo, con Curro. Yo hice la parte donde estaba la Virgen y Curro donde está el Cristo, ¿no? Como al revés, no. En definitiva, yo hice cositas. Aquí con el muchacho del Carrera Capataz, antes de ser costalero yo, me hizo retocar una vez todos los querubines del Paso Cristo, no sé si tú te acordarás. Estaban esconchaditos. Estaban todos esos polvos. Y allá que iba yo con el pincelito y los ponía nuevos. Los brazos, los estaban aquí, de las puertas estaban desconchados. Estaba todo listo. Aparte de limpiar de la escena del Paso, había cositas que hacer, ¿no? Yo lo que sí me acuerdo, y lamento muchísimo que no quede un recuerdo de eso, que le pinté el escudo de la hermandad de entonces, pero el fondo morado y amarillo, a todos los palos de los diputados. Los palos blancos era madera, además tenía un sonido característico, pero es como ahora que suena el metal, ¿sabes? Y los palos, el diputado buscaba siempre una piedra de albero en la calle para que sonara, porque casi todas las calles eran de albero, para con y sonar. Y ese palo me dijo, creo que fue Enrique que me dijo, ¿tú eres capaz de hacer esto? Y hasta que cogí yo a mano, pinté todos los palos del escudo de la hermandad. Y eso ha desaparecido, cosa que no tiene importancia, pero sí puede tener a nivel histórico y patrimonio. Yo creo que uno queda por eso. Porque No recuerdo. formaba parte de la historia de la hermandad. Yo siempre he dicho que la hermandad de todas hermanas ha cometido siempre un gran error de no respetar su patrimonio. Yo conozco hermandades aquí que se ha quitado un palo y no ha hecho pedazo para repartírselo. No, pues, que eso está ahí. Y gente que se ha llevado cosas de la hermandad porque estaba estorbando encima de una mesa, no de hermandad, de otra hermandad. Y yo siempre he dicho que la parte histórica no va solamente con una obra de arte valiosa de una firma importante. La obra de arte, cualquier cosa que haya hecho, pues no sé, cualquier persona que forma parte de esa historia de la hermandad y que además está en la creación y es única, todo ese tipo de cosas me he defendido yo mucho. Bueno, y una serie de cosas, porque los escenarios de la banda de música, de los conciertos, por lo que yo veo que se dejaron de hacer. He llevado 25, 30 años dentro de los escenarios, con sus dificultades. Esa es la parte artística que yo la aportaba. Y siendo hermano de Juan, no se llama Juan Manolo, se le presenta un día en mi casa con toda la Junta de Gobierno. ¿Verdad, mentira? Un proyecto que tenía, a mí me encantó el proyecto, pero luego eso se quedó todo en agua de borraja, ¿no? Yo siempre empecé a trabajar sobre el proyecto. El proyecto era que cuando la casa de hermandad esta se terminase, se pintase, pues, no en plan capilla, pero sí la idea, que yo le di a él, no sé si lo van a recordar, era pintar una cenefa en la parte baja de la casa, una cenefa de 60-70 centímetros, que yo trabajé en el proyecto y todo, con todos los misterios de la hermandad, con toda la pasión, vamos, pero fundamentalmente con las hermandades de aquí, las personas, con los titulares de las hermandades. Y eso se quedó todo un poco ahí colgado. Imaginaron que eso hubiese podido hacer. ¿No? Yo no soy un personaje importante, de momento, pero eso aportaría a la casa, ¿no? Hubiese aportado ese toquecito, ese rochecito que no deja de ser importante, todo ese tipo de cosas.
Claro. Y otra cosa que empecé, y como cuando pertenece a una hermandad o cualquier estamento de cierta importancia, hay gente que no se lleva bien. Entonces, a mí no me quería todo el mundo, ¿verdad? Tenía mis pros y mis contras con la gente. Pero yo empecé una obra que era el misterio nuestro, Cristo y el Ángel en el huerto, sobre tabla de 2 metros de grande. Llegué a fondearlo, prepararla, pero no te voy a decir que me echaran de aquí, pero que casi me echaran. Era una época ya muchísimo antes de que ustedes... Y aquello lo destruí yo, de la rabilleta que cogí, de lo mal que lo pasé. Mal hecho, como estas cosas que sigo para uno, pero así fue. Estaba casi terminado. ¿Y era para colocarlo en la casa hermandad? No, casa hermandad. Era para hermandad. Pero son cosas que lamentablemente son penosas, pero forman también parte de esa historia. Eso debe de servir para que cuando haya una junta, la gente sume. Las luces y las sombras de las La hermandades. gente sume, Que las hay. aunque sume poco, pero que sume, que no reste, ¿sabes? En la junta. Y por desgracia, pues sigue siendo una polémica dentro de las hermandades. Hoy me ha contado hoy ciertas hermandades de los hermanos, por desgracia, ¿no? Otra cosa muy bonita que teníamos en aquel tiempo. Pues este domingo nos vamos al Arroyo Laeza. Y allí vamos a hacer decían los mayores, nosotros éramos críos. Venga, puro rueda para eso era especial. Y organizaban, venga, el arroz, y en una de estas paellas, como se llama, pues Barrero dice, yo voy a hacer tarbina, no sé si tú te acuerdas, ¿vale? Voy a hacer tarbina. Bueno, pues llegó la hora de hacer la masa y había que echarle bicarbonato porque no tenía levadura para fermentar un poco la masa. Bueno, pues hacen las tarbinas y las tarbinas cuando lo están friendo echan muchos pumeríos y aquello le notaban cosas raras. Oye, ¿por qué echa tantos pumeríos? Pero tantos pumeríos. El padre del mozo por poco sí se muere. Empezó a comer tarbina y se puso malísimo, nadie sabía por qué, y ahora cuando van a lavar las cosas, bueno, pues trae la zoza, que es lo que hizo, que en vez de echarle bicarbonato, a la masa le echó la zoza. Madre mía. ¿No te acuerdas de eso? No estaba mal. Y era muy bonita aquella vida porque se echaba... Era Barrero. Barrero. Era Barrero Barrero que decía, ay, las zarzosas me mataban. Ay, las zarzosas me mataban. Oye, y sin ir terminando, pero por ir ya concluyendo unos temas, hay uno que ha salido antes que podíamos hablar un poquitín más. Precisamente ahora se cumplen 45 años de cuando en 1974 Oración en el Huerto sacó el paso de la custodia del cuerpo. 73, cierto. Y 2 años más tarde ya salió el Cristo de Oración con hermanos costaleros. En cualquier caso, eso fue algo histórico y la hermandad estuvo ahí, ¿no? En este caso, Álvaro, tú fuiste capataz junto con Rafael. No sé si alguno de vosotros, José María, ya erais costaleros del Corpus, pero también fuiste de aquella cuadrilla. Y Manolo también en el Corpus y posteriormente con el Señor en el 75, si no me equivoco. Fue la primera salida. Eso hay que hablar. Eso los chavales de hoy en día, me van a perdonar los costaleros, no era igual sacar con 25, 26, 30 costaleros el paso, 30 para toda la tarde del miércoles santo, a tener 100, 95, 120 en la cofradía durante todo el día, durante toda la estación. Eso era nuestro tiempo. Hombre, aquello era una necesidad, entre comillas, porque ya Curro se retiró y porque ya
los profesionales estaban imposibles. Cuando salía de Veracruz, tenía que coger y cerrar a todos los tíos en la sacristía, porque si no, el poder no salía. O sea, que tenía que estar como al revés. No. Él te llevaba a la gente a la bodega de Guillermo. Sí, ya, pero después lo crearon en la sacristía. Claro, y de Guillermo lo creaba hoy en día para la poder. Entonces, Rafael y yo, que estábamos locos en cierto modo en aquel momento, pues pensamos que nosotros antes, cuando más jovencillos, nos íbamos mucho a Sevilla, a ver los retornos de Franco, a ver cómo trabajaban, a ver las procesiones de gloria, nos íbamos, todo esto ya estaba yo soltero todavía. Y nos íbamos, entonces se nos ocurrió decir, vamos a intentar nosotros a ver si podemos, fuimos a hablar con Joselito Díaz y el otro quién Y era, después con José Quito. Cerquito. Que cuando fuimos a hablar con ellos nadie sabía quién era el hermano mayor. No sabía seguro si era el hermano mayor de la Evo o era el otro. Total, que fuimos a hablar con ellos y nosotros hemos pensado esto, que queríamos nosotros sacar el cuerpo. Y ya, pues, nosotros nos parece estupendo, claro, ellos no pusieron inconveniente ninguno. Entonces nosotros empezamos a buscar a esta gente, te digo, 13, 14, 15. El primo Francisquito tenía 13 años. Y empezamos a buscar, entonces nos metimos ahí en una mesa poníamos un palo con una campanita. Pero ya los traímos, después nos dejaron la zambrana de corpo, de pasto, nos traímos el pasto. Y bueno, claro. Sí, pero al principio fue solo para ver cómo, con la campaña, cómo se movía, cómo había dado los pasos, a ver cómo, porque nosotros no teníamos idea de que yo iba a poder salir. Es una cosa muy difícil porque si sonaba la campanita no iba bien. Si no la campana sonaba siempre, o si sonaba una mejita chiquita, no iba bien. Tenía que tomar con el ritmo y darle bien. Y después plazar un cargador de plástico pegando un tambor. En fin, una locura. Pero después, el día que, como teníamos tanto miedo, y estaba la gente tan unida que lo que dije anteriormente, pues el día del corpus, hay por ahí un artículo que escribió uno que no sé de dónde era de Sevilla, y vino a ver el corpus, y cuando él vio como el paso se levantaba, que yo era como si fuera un hidráulico, con una lentitud y una exactitud, sin levantar eso que antiguamente, incluso en la iglesia, cuando levantaban el paso, algunos de los costaleros habían hecho pipí, en fin, cosas que pasaban ya últimamente con los costaleros. Y claro, aquello produjo tal impacto en toda la gente, incluso gente de fuera. Es decir, ¿cómo es posible que estos chavales saquen el paso y lo lleven con esta dignidad? Nosotros estaba prohibido levantar los faldones, estaba prohibido salirse, estaba prohibido incluso hasta casi beber al principio, casi hasta beber. Y salir, por supuesto, a un bar, orinar o algo, nada, eso no se podía hacer. Estaba hablando del corpus, después eso se trasladó al miércoles santo. Y entonces, pues como salió también, pues nosotros nos entusiasmamos y ya empezamos a decir, vamos a buscar más gente, porque el Paso Cristo somos nosotros capaces de destacarlo, el palio eran palabras mayores. Pero claro, el Cristo salió y cogió además el Cristo cogió una idiosincrasia o una forma de andar que ya se hizo famosa en Dos Hermanas. También cogió en Dos Hermanas. Después ha cambiado algunas veces. Unas veces mejor, otras veces peor, pero aquellos momentos primero de los 2 primeros, 3, 4, 5 años primero como andaba el Paso de Cristo, la gente se volvía loca. Era un sello especial. Se volvía loca. Cuando vino la GAR y ese binomio de la GAR y el Cristo de Huerto, eso llevo unos pocos años ahí arriba del todo porque la verdad que funcionaba muy bien. En fin, y ahí se lió, y se enredó la cosa, y ya. Después ya tuvimos que empezar como todas las cosas, porque incluso en el Evangelio, en los primeros, en los Hechos de los Apóstoles, hablando un poco, traspasando un poquito los primeros cristianos, todos los llevan a una, y si tenían
una casa la vendían para darle de comer a los demás, hasta que llegó el momento en que, claro, los vivos eran los vivos y los tontos eran los tontos, y tuvo que decir San Pablo, San Pedro, que no, esto se ha acabado. El que quiera comer, que vaya, y el que no. Pues claro, empezó ya eso también. Los costaleros ya empezamos con eso, yo tuve mi problema que he contado anteriormente de familiar, y ya yo preferí dejar, porque había disparidad de opiniones, pero bien, ahí quedó y sigue, gracias a Dios, bien. Hermano, Joaquín, ¿tú fuiste también costalero? Sí, el paso Y el hermano. y mi hermano. Nosotros, yo estaba en la cuarta trabajadera de fijador, ¿no? Estaba de costalero. Yo tuve que dejar por la espalda, que todavía sigo con mi lesión ahí, que me tiene algunas veces. Pero yo recuerdo una cosa de Alvarito, padre, en la esquina de los Cuatro Cantillos, sería el segundo año que salía la cuadrilla de costaleros del Pali, de la hermandad, si no era el segundo, o era el tercer año. Y arrancó un aplauso en los Cuatro Cantillos del público que estaba viendo pasar a la cofradía, que eso no se había escuchado nunca en los hermanos. Y tu padre se acercó a nosotros, a los que íbamos abajo, llorando como una magdalena de lo que estaba viviendo. Él estaba allí, en la esquina de los Cuatro Cantillos, al lado de la Virgen de los Dolores. Y eso no se me olvidará ni en la vida, porque yo no había visto nunca arrancar un aplauso en Semana Santa, la verdad que no lo había visto. Nunca se había visto. No varía nunca. Tu padre nos hizo referencia a eso, que no se había visto. Adoraba a tu padre, no adoraba a tu padre. Y eso se me quedó a mí, vamos, ya tanto, son cosas que no se pueden olvidar en la vida. Llegado a la casa hermandad, parecía que habíamos ido de paseo, sin salir de abajo del palo. Llegaba a la casa hermandad a las 5 horas y pico y parecía que habíamos estado de paseo. De la satisfacción tan grande, ¿no? Yo del tema costalero, es que hace muchos años también, pero bueno. del tema costalero, después de estar alrededor, porque la verdad es que yo estaba en estos cargos de hermandad también, igual que mucha gente lo que estamos aquí, ¿no? Pero yo siempre he tirado por las ramas de lo que es priopía costalería. Es lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado siempre, ¿no? Yo, a lo mejor la organización de la cofradía, pues no he estado nunca ni... Además, digo, que quizás no sepa ni cómo se organiza siquiera, ¿no? Y había que no, había que decía que le gustaba que gustaba yo. Esto estaba siempre en la priopía y lo que es tema costalero. Bueno, pues después lo recuerdo como por lo que ha dicho mi hermano del principio de los costaleros. Después de cerca de 40 años ya con el tema costalero, para mí la cosa que me ha señalado mejor siempre el tema costalero. Hubo momentos muy buenos, hubo momentos de muchos sacrificios, en fin, regulares. Fue la primera marcha, la primera del himno nacional que escuchamos cuando salió el coro. Esa emoción, cuando estábamos en la puerta, escuchando el himno nacional, eso que lo grababa aquí no se me quita. Hay cosas que se graban. Pero ahí se quedó, ¿eh? Yo me acuerdo, miraba así para los tres que tenía aquí, llorando todo el mundo como un niño chico. Eso es que aquello fue Eso una se me quedó grabado y... Primero por la edad y unido a la edad que tenía ahí, la poca experiencia que solamente se suplía con ilusión. Que yo no sé si en aquella época también os tildaron de loco, o de dónde vaya usted de chiquillo, o la gente aceptó que la gente... En realidad era un hecho histórico. Claro. Es una cosa histórica, porque ya puede haber todas las cuadrillas que haya, pero aquello fue único. Ahora, por cierto, que esta semana que el Corpus, la hermandad de oración se hizo cargo de la cuadrilla de la custodia hasta 2001. Estuvo más de 20 años, bueno, 25 años Sí, largo. ya la sacramental quería tener sus propios costaleros, y claro, nosotros no podíamos... Yo la saqué hasta, además siempre a derecho, hasta que era la hermandad la que aportaba los costaleros. Después ya hubo el tema y yo ya me quedé fuera. Pero los 25, que son 25 años que... 26 no, años. 25 años hizo cuando le regalamos el llamado. El llamado y al siguiente... Y al siguiente fue cuando ya... La hermandad se Yo le he sacado 26 años. Cuando nos comunicaron que... Hay un cuadrito, hay un cuadro Sí, hay cuadro. de los 25 años. Yo Lo tengo.
Bueno, ahí se nos quedan muchísimos temas en el tintero, pero claro, tenemos unos horarios y, en fin, hay que ir terminando, ¿eh? Yo, la verdad, he disfrutado mucho escuchando todo lo que habéis ido comentando. Me temo que podríamos seguir una hora más o dos, no sé, porque como comenzamos antes de darle al pilotito rojo, ¿no? Cuando empecemos a hablar seguro que nos vamos emocionando, nos vamos relajando y no nos damos cuenta que hay una tele delante, una cámara y vamos a empezar a recordar cosas y no vamos a parar, ¿no? Pero antes de terminar, hombre, al menos aprovechando que también tenemos a dos hermanos mayores que lo fueron de esta hermandad, hemos hablado de costaleros, de capataces, de vuestros recuerdos. Una cosa importante, estando aquí donde estamos, ¿verdad? En esta casa hermandad nueva, aunque radicada en el mismo lugar que se levantó en el año 73, en esa nueva etapa de la hermandad, ¿no? Yo creo que tanto José María como hermano Bello y hermano Lobando posteriormente pueden hablar de esa experiencia, ¿no? Tanto en la época de José María, que fue del 96 al 99, si no me equivoco, como un poco después Manolo Bando, que fue quien tomó la rienda de la hermandad, y esta casa hermandad, tal y como es hoy, más grande que la que era, ¿cierto? Por la parcela vecina, esta hermandad dio también un gran salto cualitativo, ¿no? En este instante también, bueno recordar que estamos aquí precisamente gracias a gente como ustedes, que en esa etapa de la hermandad estuvisteis al frente de ella, ¿no? Tiene su historia, ¿verdad? ¿Cómo hizo usted que usted... Tiene su historia. Usted más moderno que yo. La verdad que yo creo que los dos mandatos, tanto el mío como el de Manolo, el primero, estuvieron supeditados a unas circunstancias que se dieron anómalas en cuanto a la casa hermandad realmente. Había proyectos de empezar un proyecto nuevo con un padre nuevo, tanto yo como cuando empecé, como cuando Manolo empezó igual también. Lo que pasa es que las circunstancias que se dieron, pues fue lo siguiente. Yo cuando estoy de hermano mayor, pues me comunica María Pepa, que era la vecina que teníamos aquí, María Pepa Carballido, que era la dueña primitiva del solar, que después se hizo la casa del 73, y ella se quedó en el piso de arriba. Bueno, pues cuando yo entré en el 96, pues me llama un día María Pepa, que era la prima de mi padre, y me dice que ella está muy mayor, que ya la escalera le pesaba mucho, y que Rafael Salguero, el vecino de aquí, le había propuesto de cambiarle el piso por un ático ahí más pequeñito que ella, y entonces ella estaba por la labor. Pero yo digo, María Pepa, no, a mí no me parece correcto que a la hermandad le metamos un vecino que no sea la hermandad. Entonces yo me gustaría buscar todas las posibilidades que podamos, a ver cómo buscamos el dinero para que sea la hermandad que lo compre, no un vecino, que son hermanos, el niño y demás, pero que no es lo mismo, ¿no? Total que ahí nos liamos a matar la cabeza, con la ayuda de toda la Junta de Gobierno, que tengo que reconocer que en el mandato me pasó menos porque yo tuve una gran Junta de Gobierno, tuve la suerte de juntar pues, a personas que después le han dado mucho a la hermandad y en sus cargos y demás, hablando de Manolo, como Pepe Carlos, bueno, el Ripo, Torrio Ripo, mucha gente. Entonces pues me veo en la hándicap de tener que comprar el piso. Hubo que buscar dinero por abajo de la cama y al final pues dimos con un piso que ya a María Pepa le gustó y se convenció de que sí, que lo tenía que vender a nosotros. Claro, pues esos 3 años pues fueron prácticamente, aparte que se hicieron cosas, ¿no? Algunas cositas como el estandarte nuevo, en fin, ahí lo que pudimos hacer, porque realmente en 3 años da tiempo más. Un proyecto muy grande económicamente también. Claro, cuando salimos pues estaba todo pagado y el menor estaba cero. Llamamos a los 70 de Nueva York y ya la historia de Manolo, aunque fue a mí al principio el que me cogió, pero ya la historia cliente lo reveló. Claro. Cuando yo salgo de Nueva York, pues entra Manolo. Claro, pero previamente hay que decir que ese alto de la antigua Casa Hermandad se convierte en un almacén, en una dependencia más de la hermandad. Porque digamos esto hoy, pero claro, es la Exactamente. etapa antigua. Y se queda la hermandad con lo que es la casa entera. Y después ya, cuando yo voy a empezar nada más, pues un día, recién salido yo, pues me viene a buscar el que era hermano mayor de la cruz, Juan Manuel... Juan Manuel Gómez. Eso es Gómez. No, Gómez Millán. Gómez Millán, Gómez Gómez Millán. Angelino, sí. Y me van a tienda a buscar porque estaba haciendo la obra de Salguero. Y yo debería venir a buscarte porque hay una cosa. Tú sabes, claro, yo había recién salido del hermano mayor, pues entonces fue a buscarme. Y entonces me estuve enseñando los pilares, y los pilares estaban podridos. De hecho, la casa hermandad aquí arriba,
entre el azulejo y el suelo, se metía el rodapié y el suelo, se metía una mano. Y ya ves tú que recién hablado, ya te toca a ti. Bueno, pues sí que me tocó y nada, bueno, fue una vivencia, vamos a ver, fue una vivencia muy grande, porque tuvimos la suerte de tener un gran equipo alrededor. Equipo. Un magnífico equipo, ahí había gente como Carlos, estaba Guillermo, vuestro primo Armario, Antonio. Siguió el equipo más o menos. Sí, más o menos el equipo. Se amplió también, pues con Pepe Terrero, para descanse. También. En fin, hicimos una buena piña, ¿no? Hicimos una buena piña en aquel momento. Y después mucha suerte, porque si bien es cierto que al principio pues lo veíamos muy negro, como acaba de decir él, entre el tabique y la florería había 4 dedos de holgura, finalmente aquello hubo que declararlo en ruina y tuvimos que demoler la casa hermana, que con tanto sacrificio y tanto esfuerzo se había construido en aquella época, en los años 70. Y bueno, ¿y por qué digo que costó, que tuvimos mucha suerte? Finalmente tuvimos mucha suerte porque nos rodeamos de gente que trabajó por la hermandad y que se volcó por la hermandad y no hicimos nada en especial. Nosotros, yo estoy seguro que si eso ocurriese hoy día, se volvería a repetir, porque los hermanos de la hermandad se volcaron por su hermandad, ¿vamos? Y eso sí, se presentaron algunos arcángeles y algunos ángeles que nos echaron unas manitas importantes, que nos hacían mucha falta, y tuvimos muchísima suerte para poder construir aquello en un par de añitos. Hicimos la construcción, ¿no? De la petición de la nueva casa hermandad. Poco más de un año. Sí. Yo fui nombrado el 25 de junio San Guillermo. Fue en el 2002. En el 99. Y la bendición fue en el 2002. Poco más se hace el proyecto, la noción, el proyecto y todo eso. Se inicia la obra, pues a lo mejor en 14-15 meses estamos hablando que vamos a bendecir de nuevo nuestra. Después también salió la oportunidad de comprar la casa de al lado, que también, aparte de todo el lío que había, pues se dio otro más. Significó también otro esfuerzo importante. También se dio otro esfuerzo. Tuvimos la suerte de, gracias a ti, de encontrar una empresa que fue de Maravilla, que uno de sus... Paco Caro, en paz descanse. Paco Caro. Paco Caro, en paz descanse, fue el que me dio mucha fuerza para buscar dinero por todos lados. Él había sido secretario del primer partido comunista, primer partido el Partido Comunista fue el primer ayuntamiento democrático que hubo en Dos Hermanas, y él, siendo un chaval, fue secretario de ese ayuntamiento. De Benito Rufo, creo, y ese Paco Caro era socio de Catosán y fue el que me dijo, me dio tanta fuerza para pedir y buscar dinero por todos lados, que yo perdí un poco la vergüenza. Él se maravilló de ver, no conocía las hermandades, y coincidió que conoció a esta hermandad, que entonces era una puntera en cuanto a las formalidades, que decía Guillermo, que hay que pagarle mañana pasado. Guillermo hizo una labor muy importante. Y ahora se maravilló tanto que se volcó con la hermandad, pero no es que lo quisiera nada de otro mundo, pero lo que hiciera falta, lo que hiciera. Yo tengo el gravísimo recuerdo de eso, de que aquí muchos hermanos de la hermandad me llamaron y me dijeron, Manolo, ¿cuánto hay que poner? Venga, yo no tengo mucho, pero lo poquito que tengo, ahí está. Yo tengo ese recuerdo y os digo que vamos, que este hermano mayor no hizo nada de especial, que lo hicieron todos ellos, una gran junta de gobierno que conseguimos unir y crear, y trabajando todos juntos, pues fue como se superó aquel vaso importante, que como bien dice la manera, hemos visto un palio nuevo, casi de pitón a nuevo, ya lo queríamos, pero amigo, no pude hacer muchas cosas,
entre ellas porque pasó esto, lógicamente. Recuerdo la comunión, la comisión nos reunimos casi 3 veces en semana. Una comisión, y otra vez hoy. Hicimos muchísimas reuniones. Y la cuota. Llegamos a hacer hasta una familia, yo creo que era una familia. Porque cuando íbamos a un sitio a tomar cerveza, no cabíamos a donde íbamos. En la hermandad es bueno que algunas veces o pase algo o necesite algo. O necesite algo. Eso une mucho a la gente. Sí. No sé por qué, pero es así. Porque si no hay más zancadilla que acoso, que es lo que se refería antes. Eso de sumar, Las cuotas de entonces los hermanos, pero no solo de la Junta de Gobierno, sino de gente, hermanos que no parecían por la hermandad para nada, y gente íbamos que a y se ponía, yo te pongo 500, yo te pongo 100, yo te pongo 50, cada uno lo que podía. De hecho, aparte de la construcción de la casa hermandad, de la compra de la casa de al lado, hasta incluso terminar de pagar la hipoteca del piso, de Finamesa, que la debíamos a Finamesa, ¿te acuerdas? Bueno, pues aparte de todo eso, conseguimos hasta de restaurar las imágenes. Claro, es el colofón también La de Virgen, al de Señor, que le hicimos el cuerpo, Manogrado y Roca de Duarte, le hizo el cuerpo, todo eso se hizo en aquella etapa. Exactamente. Pero eso fue ya el segundo mandato, ¿no? Eso fue en el segundo mandato. El segundo mandato. Eso fue en el segundo Primero mandato. fue lo comió la casa. Pero en otro momento era la casa hermandad, claro. En fin. Pues nada, Pero vamos, estoy muy orgulloso de haber vivido aquella experiencia tan bonita y lógicamente nos dio muchísimo trabajo, muchísimos quebraderos de cabeza, pero que los frutos se llevaron aquí para muchísimos años también, claro. Así que... estoy convencido de que la gente más joven que vea esta charla, algunos de ellos, se les quedará clavadito lo que estáis contando, el esfuerzo, el sacrificio, porque ellos han encontrado la casa de altar, ellos vienen de nuevo, pero cuando vean y escuchen algo, se les quedará aquí. es que esta es la tercera casa hermandad, la primera estaba en el domicilio de Enrique y en el domicilio de Rodrigo. Ahí tenemos la primera casa hermandad. La casa de la primera estaba Y por lo tanto esta es la tercera edad de oración en el huerto. Yo recuerdo que Dios quiera que con mucho tiempo. Yo creo que no mucho años. No, sí, seguro. Y que la veamos llena, claro. Porque el maestro de la obra de la nueva casa hermandad, Nicolás, ¿recordáis? Me decía, Manolo, si un día hay un seísmo por 2 hermanas o alguna cosa peligrosa, vente aquí a esta casa hermandad que aquí no te va a pasar nada. ¿Qué me estáis diciendo? El otro día había unos cuantos chavales jóvenes, de estos que están en el grupo joven, y estaban hablando de que querían hacer un sótano. Y digo, no se puede hacer sótano. Si esto está todo lleno de hormigón, Lleno de hierro y de cemento. si el pilar tenía 50, el pozo tenía 2 metros. Y un pozo se pegaba con el otro. Si está aquí, desde arriba nos escucha, ahora mismo te guardan del Carlos. No tiene nada por el cóctel. Un gran personaje, ¿eh? Que merece ser Fue nombrado aquí. fue una persona O sea, claro, entregada totalmente. sí, ¿Pero García? sí, lo llevo a conocer. El pecado decía lo que diga mi hermano mayor y siempre iba con su hermano mayor, siempre. Él era así de entregado y de generoso, era una persona que lo tenía, además, bueno, si hubiese vivido algunos años más, Lo único que hubiésemos vivido más episodios de pecado. fue el sótano. El sótano. Pero el ascensor, El sótano consiguió, se lo debemos a él, porque yo decía, digo, Dios mío, mi sótano, mi ascensor, la ampliación. Es que no teníamos, que veníamos de casi cero y esto valía muchísimo dinero. ¿No? Yo no recuerdo la casa de Palomo, nosotros, 16 millones de pesetas. 16 millones de pesetas. Pero fueron 16 millones de pesetas. Y oye, que hoy a lo mejor ya los millones de pesetas parece que no es nada, ¿no? Pero entonces era dinero. Pero entonces que no teníamos ni un duro, pues suponía un esfuerzo importante. Pero claro, ¿quién ha construido la casa hermandad sin la posibilidad de ampliarla un poquito o bastante? Porque nos dio la vida, tenía ahí la fachada, pues los metros que tenía, 80, 90 o que fuera, pero que para nosotros nos daba la vida. ¿Vamos? Y entonces todo aquello lo pudimos conseguir, más el ascensor y nos quedamos con la pena del sótano, pero bueno. Tiempo tenemos, ¿verdad? Y con la pena de atrás. Hermano mayor, de comprar para atrás o por el lado o ahí enfrente. Yo daré. Bueno, pues empezamos hablando de ya los Pareja y de Enrique Gómez, de aquella Semana Santa antigua de la posguerra. Hemos terminado hablando de la Casa Hermandad
en pleno siglo XXI y, en fin, seguimos estando como hermanos de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Yo seguro que en las próximas entregas de esta serie de historias de oración, tanto física como por internet o en las redes sociales, habrán de venir nuevas personas, nuevos hermanos que den muchas más señales, más recuerdos, aporten mucho más de lo que hemos dicho nosotros. Pero nunca será suficiente, estoy convencido, porque jamás terminaremos de decir todo lo que tenemos dentro los hermanos de esta hermandad, y si es por recordarlo y por venir a la memoria tantas imágenes y tantos recuerdos bonitos, yo creo que esta conferencia o charla que hemos tenido se repetirá muchas más veces. Así que yo, como una hermana más de Oración en el Huerto, doy las gracias y ojalá nos veamos en otra cita, que la hermandad, cuando llegue su momento, pues lo hará saber. Supongo que físicamente, como digo, cuando termine la cuestión del coronavirus, o bien también a través de las redes sociales habrá más momentos para recordar. Así que nada, muchas gracias y nos vemos siempre. De acuerdo. A disposición de la hermandad siempre.